Hoy puede ser. Es martes, la columna de análisis político la trae el magíster Alberto Martínez del Peso, nuestro profe Alberto Martínez del Peso, licenciado en Ciencias Políticas, y el hombre que tiene la intención, difícil intención a veces, de desentrañar qué pasa detrás de lo que pasa. Sí, ¿cómo les va a todos? Bueno, esta es la semana, el día después de mañana, ¿no? Algo así. ¿No? Después del veto a la ley de presupuesto universitario, ahora tenemos que rever, o por lo menos ya se termina una cuestión de que no se sabía qué iba a pasar. Entonces es como una mezcla de incertidumbre, pero certeza en función de que ya sabes que el año que viene va a ser menor el presupuesto al de este año. Si a principio de año había que ver qué pasaba, bueno, ya a fin de año ya sabemos que el año que viene va a estar más complicado tras el veto de la ley universitaria, que lo que contemplaba era un ajuste por inflación de 7 billones y al final el gobierno en el presupuesto lo que termina previendo es 3.8 billones, con lo cual si eso también se ajusta por inflación, las universidades van a estar perdiendo cerca del 50%, más lo que ya se perdió de este año. Entonces ya sabemos que el sistema universitario va a estar desfinanciado. Ahora hay que ver qué hacen las universidades frente a ese panorama. Hay muchas opciones en función a que si pasan a la esfera provincial, si se comienzan a arancelar o si se da una espiral de protestas y de resistencia que no lo permite y que busca volver al punto inicial, a que como era todo antes. Bueno, lo que se ha podido ver luego de lo que ha sido el veto, aparte de la asamblea que hemos tenido nosotros el jueves pasado, han habido marchas a lo largo y a lo ancho de todo el país, han habido tomas universitarias también, y son cada vez más. El día de ayer podíamos enterarnos que son 8 facultades de la UBA, incluso Económicas ha dado clases abiertas sobre la economía de Milei en las calles de Buenos Aires. Diversas universidades también del conurbano bonaerense, se han sumado 10 universidades del interior del país en diferentes medidas, ya sea de vigilia o de toma de rectorados, para protestar en contra de lo que ha sido este veto a la ley de financiamiento universitario, pero también pidiendo que el presupuesto del año 2025 contemple el funcionamiento de las universidades y la dignidad de los salarios docentes y no docentes. A todo esto, y sorprendía porque fue hace apenas unas horas la respuesta de Milei ante todo lo que han sido todas estas tomas, diciendo que las universidades no se van a arancelar y que eso no se toca, pero continúa criticando la situación de las universidades nacionales. Sí, hay que reconocer que la discreción de este gobierno logra aprender muy bien. O sea que así como te segmenta la comunicación, te segmenta el conflicto. Entonces tiene conflictos individuales con cada una de las partes de la sociedad con la cual termina logrando imponer su postura. Entonces, mientras tanto que para lo que es la macroeconomía rige el RIGI, las universidades se veta esa ley, de lo que eran los jubilados, su fórmula de actualización se veta, y bueno, yo creo que ese es el principal patrimonio político que está pudiendo, capital político que está pudiendo demostrar este gobierno, que acá se hace lo que yo digo, con una cuota de reformismo pocas veces visto en la historia argentina. Hay que recordar que el gobierno actual accedió al Ejecutivo con una minoría o con no una mayoría en el Congreso. Así que los vetos que se están apoyando están contando con cierta consenso, creo que podemos hablar hasta de complicidad, de otras fuerzas políticas. Entonces el gobierno está sabiendo tejer muy bien sus triunfos y sabiendo dar las peleas en particular. Entonces es un ejercicio que hay que prestarle atención a futuro, y no creo que, y eso más o menos lo charlábamos con Tamara fuera del aire, si se van a lograr hilvanar todos los conflictos en un frente único, porque eso está también siendo una gran capacidad de este gobierno, de mantener a cada una de las fuerzas con las cuales se enfrenta divididas.
Porque bueno, lo hablábamos que ha tenido el conflicto con los jubilados, ha tenido el conflicto con la salud pública, que es lo que vivíamos la semana anterior, ahora el conflicto con las universidades. ¿Qué nos deparará la semana que viene? ¿Cuál será otro conflicto? Son muchas cosas sucediendo a la vez. Hay un actor estatal que no está entrando en funcionamiento, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema puede revisar lo que está haciendo el Ejecutivo y el Congreso, y actualmente no lo está haciendo en esa cuestión de triunvirato que no termina de caminar. Tranquilo, profe. Cosas que pasan. Tome un poco de líquido, humecte esa garganta, porque, a ver, hay que hablar de todos estos temas. El profe los analiza y suceden estas alianzas. ¿Son alianzas o no son alianzas? ¿Hay aliados con este gobierno o no hay aliados con este gobierno? Sí, hay aliados, pero creo que el gobierno tiene muy bien medido cuál es el humor de la sociedad, y entonces casi como que reacciona en tiempo real, y entonces sabe que cuando algo está siendo impopular logra cambiarlo, y cuando sabe que por lo menos cuál es el grado de resistencia, cuánto tiene que avanzar, ¿no? Entonces está dispuesto a asumir ciertos costos por romper ciertos consensos, pero que termina saliendo indemne. Esa es la fórmula que todos los gobiernos caracterizados como de ultraderecha, o este nuevo fenómeno de gobernanza desde Trump, Brexit, un fenómeno que hasta ahora no se veía, de esta manera de hacer política a través del impacto, ¿no? De causar medidas Viene Meloni, ¿no? Viene Meloni. Pero eso también lo ligo mucho con la economía de la atención, la economía de las nuevas plataformas y el marketing de las redes sociales, que funcionan por emocionalidad. Por eso también se puede traducir la polarización o el alto grado de violencia al que estamos llevando como sociedad, porque la red social, el algoritmo necesita que yo reaccione rápidamente a algo, y todo lo que es contenido de redes sociales apunta a eso. Bueno, si se quiere, el gobierno aprendió muy bien, o todo este nuevo fenómeno político que se viene dando desde 2015 en adelante, a manejar la política como las redes sociales. Entonces, claro, la viralización, el desviar la atención. Ahora, lo comentábamos fuera de aire, lo visitó Boris Johnson, no sabíamos que venía Boris Johnson, figura polémica, si se quiere, de Gran Bretaña, de Inglaterra, y la noticia no es que lo visitó Boris Johnson, sino que le prometió que lo va a ir a conocer a Mick Jagger. Un desvío completo de atención, donde estuvieron haciendo más de 2 horas metidos en la Casa Rosada. Sí, entonces nunca se habla de política y de las consecuencias y de qué implicaría esa medida, sino que se avanza en un frenesí comunicacional que busca constantemente el impacto y todo el tiempo estar como al límite, y en eso el gobierno hay que reconocerle que tiene los instrumentos suficientes para mantenerse en todo el tiempo, estar corriendo los límites, que no es un fenómeno nuevo, sino que aplicaron ese manual que ya había pasado en la anglósfera, ¿no? En el Reino Unido con el Brexit, con Trump, en donde se plantea como un escenario de gran incertidumbre, pero después las medidas son contundentes y de una discrecionalidad bastante importante. Bueno, de hecho Trump ahora está siendo candidato nuevamente para poder entrar en competencia por la presidencia, cuando era un fenómeno desconocido en la vida política de los Estados Unidos. Hasta los Simpsons se burlaban de que se viviera una presidencia de Donald Trump. Se cumplió. También se pensaba que el republicanismo lo iba a terminar filtrando, se terminó quedando con el republicanismo. Trump ahora puede volver a ser presidente cuando se pensaba que era imposible que volviera, porque no había sido reelegido. Entonces eso muestra por lo menos una complejidad en lo que ya hemos venido hablando, en lo que es el funcionamiento de la democracia en estos tiempos de comunicación de redes, en donde hay por un lado cierto cuadro de crisis sobre un ritmo vertiginoso de las medidas. Pero bueno, entrando en lo que tiene que ver con el veto a las universidades, para no quedarnos solamente en el impacto de la medida y de la comunicación, me parece que hay que repasar algunas cuestiones que son elementales, y principalmente que la rentabilidad no es desarrollo.
Y eso es una prédica muy profunda y que ha calado mucho en la sociedad en los últimos años, a partir, creo que yo, de la pandemia, en donde lamentablemente se establecieron unas reglas de juego del mercado laboral en donde había una gran parte de la sociedad que tenía que seguir trabajando y una parte que no, porque tenía cierta estabilidad o estaba cubierta por algún tipo de relación de dependencia. Me parece que ahí está la génesis. Pero yo creo que la génesis de eso es que se visibilizaron ciertos sectores que estaban extremadamente vulnerables y precarizados, que durante la época de la pandemia no pudieron salir a trabajar como estaban acostumbrados a trabajar. O tuvieron que salir a trabajar. Con todas las negativas. O tuvieron que salir a trabajar con todas las negativas. Sí. Era muy poca la población que estaba en blanco y en regla en Argentina en las últimas elecciones. Y eso se notó muchísimo. Se visibiliza muchísimo más con la pandemia. Sí. Y se nota mucho con lo que han sido las elecciones. Había una gran cantidad, un gran porcentaje de personas, jóvenes sobre todo, que no podían acceder a un mercado laboral en regla. Entonces, me parece que en esa cuestión de supervivencia en el día a día que planteó la pandemia, la cuestión de la rentabilidad, como lo esboza este gobierno, terminó prendiendo. Es decir, todo aquello que no genera ganancia, entonces genera un déficit o genera algo que no sabemos qué es, pero no genera rentabilidad. Y bueno, entonces ahí es donde hay que empezar a hacer énfasis. O sea, el desarrollo necesariamente requiere tiempo de procesos de integración y de cuestiones de decisiones estratégicas que este gobierno, conectándolo con lo anterior que hablábamos de todo el tiempo de ir al límite, no está guiando. O sea, el gobierno no tiene una visión estratégica, o en todo caso la estrategia es solamente la rentabilidad, y entonces ahí se pone en juego cuestiones que ya son de mediano o largo plazo. Aquello que necesita como elementos necesarios para el desarrollo, una vez que se frenan es muy difícil de volver a juntar. Es decir, inversiones en lo que son satélites, energía nuclear, ciencia, tecnología, educación, industria, el mismo software, son las cuestiones que en un mundo que justamente está, si se quiere, no sé, en la tercera revolución industrial, es lo que se está discutiendo y es lo que los estados están manejando como ejes centrales para las disputas que se vienen, y el gobierno actual no las tiene en el centro de su ejes de gobierno. Y es en parte también lo que veníamos hablando en la columna de economía con Gabriel Pizarro Levi, que es un costo muy caro el perder estos focos que han sido siempre culturales y socialmente prioritarios para la Argentina, porque si perdemos lo que es educación, ciencia y tecnología, salud pública, con todas las deficiencias que tienen, inclusive, va a ser un retroceso de 10 años en lo que después es muy difícil volver a remontar si cambia la gestión o cambia la mirada. Es mucho lo que está en juego. Y quería agregar esto porque hace muy poquito tiempo, creo que ayer, nombraron a los ganadores del Premio Nobel de Economía. Qué sorpresa de no haya sido Milei el que tanto quería ser Premio Nobel, con una investigación sobre la desigualdad en los estados, y ponen de ejemplo a la Argentina actual. Claro. Sí, el gobierno actual lo que quiere hacer es galvanizar la desigualdad. Entonces, ¿cómo es que se termina haciendo? Bueno, justamente truncando todos los procesos de desarrollo. Entonces, alguien que trabaja para una economía de plataforma va a ganar más tal vez que un becario del CONICET. Entonces, a la larga, lo que vas a terminar galvanizando es que nadie quiera ser becario de CONICET, y por lo tanto tendrás una fuerza de trabajo más propensa a aceptar empleos temporales, precarios, y no a cuestiones que tendrían que estar focalizadas al desarrollo de la ciencia, que terminan siendo una resistencia a la desigualdad. Entonces, en países en donde las estrategias están fuertemente dictadas desde los estados, en nuestro gobierno actual está haciendo lo contrario y está tratando de llevar una situación de primarización de la economía, en donde, bueno, habrá sectores muy concentrados que funcionarán muy bien y habrá otros
que le brindarán apoyo, y habrá otros que directamente tendrán que reconvertirse, ser emprendedores. En el tiempo de Macri se hablaba de que vendieran cerveza. Entonces lo que hay que reconocer es que ellos tienen muy en claro cuál es su proyecto, las medidas y básicamente la sociedad que ellos quieren. Entonces, tal vez nosotros frente a este panorama de crisis tendríamos que empezar a reconsiderar un poco nuestros propios horizontes en función de a quién le estamos hablando, porque bueno, evidentemente si Milei ganó, hay muchas personas de nuestra sociedad y principalmente de la comunidad universitaria que lo votó. Y entonces ahora, ¿cómo se trabaja esa contradicción entre haber votado a alguien que puso una medida que va en detrimento? O sea, ¿se reconoce a aquel que votó a Milei como una persona que a la larga va a sufrir consecuencias por ese mismo voto? Ahí hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, que evidentemente socialmente no se comprendió. Y ahora que estamos en crisis es algo que debemos trabajar, pero principalmente a que la rentabilidad no es un valor en sí mismo. La rentabilidad funciona en ciertos ámbitos y en ciertas situaciones. Lo hemos hablado, lo hemos repasado, en que este gobierno cree firmemente en que la génesis de la sociedad, el fundamento, los pilares son esos momentos de intercambio entre individuos, ¿no? Y ha puesto como la propiedad privada como por encima de todo. Bueno, puede ser que funcione en algunos aspectos, no sé, para la vida de mercado, pero en las cuestiones que son estratégicas de la vida de un país, no. Y sociales sobre todo. Y sociales sobre todo, porque que sigan funcionando algunas mercados, industrias, esferas, áreas que son fundamentales para el desarrollo del país, que están en estándares internacionales. Es decir, hay sectores de la medicina que son reconocidos de manera internacional, de hecho han aportado premios Nobel. Hay sectores de la educación también, universidades. Tal cual, de las universidades. Entonces, la ciencia tiene mucho que aportar. Y no es su rol el de generar una ganancia, sino el de fijar pilares de desarrollo que en todo caso aportarán ganancia en ciertos casos, y en otros el desarrollo es la piedra basal, es lo que todos los países quieren atraer para poder plantear sus reglas de juego en un mundo donde cada vez se complejiza más, y eso es algo que no solamente trae consecuencias de manera internas y a corto plazo, es decir, que los docentes universitarios hayamos perdido poder adquisitivo, sino a mediano plazo para los alumnos, que van a tener profesores que o van a haber tenido que tomar más horas para poder dar clase, o que directamente resignan a hacer investigación o resignan... Bueno, que es en parte lo que está sucediendo. En la asamblea que tuvimos el jueves pasado, una docente que está en la Tecnicatura de Alimentos comentaba eso: tengo que relegar por ahí la calidad de mis clases porque al no tener los fondos suficientes ya no tengo los reactivos para que los chicos puedan hacer las actividades con las que yo los entrenaba de alguna manera en laboratorio. Lo que está sucediendo en muchas universidades de Buenos Aires, de prestigiosas, es que muchos docentes optan por migrar hacia otro país donde pueden percibir un mejor sueldo, o migrar hacia las universidades privadas donde el sueldo tampoco es que es astronómico, pero tiene una diferencia por ahí de 100.000, 200.000 pesos a lo que están percibiendo en la universidad pública. O se plantea una certeza, por lo menos en el corto plazo de 3-4 años. Las medidas actuales, como el veto a las universidades, lo que ya te garantiza es que el año que viene vas a estar peor, y el siguiente, el 2026, no sabes. Entonces ya por lo menos un trabajador lo que quiere es, de lo que sabe, de su experiencia, experticia, es que eso le garantice un periodo de tiempo de 3-4 años de estabilidad, y todas las señales en este sector, el académico, es básicamente que no. Y después, otra cuestión a resaltar con respecto a las universidades y a cómo el gobierno logra fijar su propia agenda con respecto a la rentabilidad, es que las universidades por ley tienen que cumplir con la extensión, la formación y la investigación. O sea, que las universidades tienen que hacer 3 funciones. No es solamente el de que los docentes trabajan cuando están dando clase, que hay un montón de ejemplos
para graficar la idea. He leído uno que es como que un maratonista solamente esté trabajando cuando está corriendo la maratón y no cuando está entrenando, se está preparando, se está concentrando. Entonces los profesores no solamente somos quienes pasamos una X cantidad de horas frente a los alumnos transmitiendo conocimiento, porque ese conocimiento tiene que venir de otro lugar, que uno tiene que haber leído, se tiene que haber preparado la clase, tiene que corregir los parciales. Y por eso las universidades tienen como horizonte esos 3 objetivos, que es la extensión, la formación y la investigación. Con esto que vos estás contando, el impacto del veto a las universidades es que por lo menos 2 de esos, la investigación y la extensión, va a quedar muy resentida, para no decir anulada. Que de hecho ya ha quedado anulada, porque por lo menos, y lo que comentaba el rector en la asamblea que tuvimos el jueves, es que son tan escasos los fondos que le están quedando al UNDE que no se pudo solventar algunas actividades de extensión o de investigación. De hecho, vamos a tener la semana que viene un evento muy importante, porque está la red RADA, la red de estudios de investigación meteorológica, que íbamos a hacer la sede del Congreso, y al no haber fondos para hacerlo de manera presencial, se decidió hacerlo de manera virtual. O sea, se ha perdido esa oportunidad de recibir de manera presencial a investigadores, a personas que están vinculadas con esta parte de la ciencia, porque no están los fondos necesarios para solventar ese congreso, que es muy importante. Por eso, hasta yendo por la medida que es la rentabilidad, ustedes imagínense en una comunidad como la de Chilecito, con su economía, en un universo de unas 50.000 personas, esta rebaja en los fondos asignados al UNDEC, cómo pueden pegar a la economía chileciteña, con lo cual ni siquiera es en nombre de la rentabilidad el de que vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque entra la otra idea, que como que con lo que no se gasta se ahorra, y por lo tanto lo que se ahorra se puede invertir en otro aspecto. Bueno, este gobierno directamente no lo está contemplando. Lo que está contemplando en su presupuesto es pagar deuda. Y es algo, si se quiere, gracioso, porque es la misma deuda que el actual gobierno, el actual ministro de este gobierno, Caputo, tomó en el gobierno de Macri, que Macri por lo menos prometía hacer jardines de infantes con lo que recortaba. Bueno, actualmente eso directamente se perdió. Entonces, se mancilla, se mella, se desintegra, se hace un montón de cosas en nombre de una rentabilidad que ni siquiera va a ser redireccionada, esa ganancia o ese ahorro, a supuestas estrategias mejores. Que te permitan el desarrollo de la Argentina, no sé, el acceso a puestos de trabajo, no sé, sí, blanco, calificado. en regla, calificados, no, al contrario, o sea, lo que te prometen es que la situación va a continuar como está y hasta peor, porque todo lo que se genere en esa rentabilidad va a ser para seguir pagándole la deuda al Fondo Monetario Internacional y ahora a los chinos, porque recordemos que también se fue a pedirle ayuda a China después de haberlos insultado de pies a cabeza. Sí, el déficit cero, entonces, si es una estrategia, no es una estrategia en sí misma, porque no trae ningún beneficio a la misma sociedad que lo está sufriendo en los términos actuales como se está planteando. El gobierno actual lo que plantea es que de una reorganización de la macroeconomía van a venir beneficios en X cantidad de años. Que bueno, que esto no es nuevo, a lo largo de la historia argentina ya se ha hecho y no ha funcionado, y eso es lo más peligroso de todo, que queda a mitad de camino. Porque si por lo menos se acomodara la macroeconomía, resignando o haciendo un esfuerzo, como se lee en el discurso del gobierno actual, te prometen entonces carencias actuales para beneficios futuros, bueno, perfecto. Pero eso no ha funcionado a lo largo de la historia, no ha funcionado a lo largo de lo que es la historia del mundo. O sea, los países de capitalismo avanzado no salieron de sus crisis o no llegaron al desarrollo a través del libre mercado, sino a partir de decisiones estratégicas y de subsidios y de fondos gubernamentales para mantener durante años, si no décadas, una estrategia de desarrollo. Bien, ese en parte lo que estamos intentando analizar hoy con Alberto Martínez del Peso respecto a cuál es la situación actual de nuestra política luego de lo que ha sido el veto a las universidades. ¿Qué nos deparará la semana que viene? Y quedará a ver, qué sorpresa. Sí, ya en el panorama internacional tenemos un montón de novedades. Medio Oriente, elecciones en Estados Unidos,
Así que supongo que irá por ese lado. Igual los quería temas. preguntarte, porque ha resultado gravísimo a nivel internacional, no solamente local, el hecho de la participación de Javier Milei en el G20, Sí. ser el único que no haya firmado el protocolo de género que se estaba discutiendo en ese entonces. Es como que vamos a contramano. Sí, y la cuestión del clima y la cuestión de Ramstein, que la Argentina participa en un grupo de apoyo militar a la guerra de Ucrania. Que también, porque ha manifestado que iba a apoyar con tropas. Sí, o logística, hay un puesto de la ONU en el Líbano que fue atacado por Israel, y ahí también había argentinos y no se dijo nada. Después estaba también el aspecto de la embajada en Venezuela, que después lo cubrió Brasil, y después hay actualmente quien preside el G20 es Brasil, con el cual las relaciones diplomáticas actuales son muy malas, así que supongo que analizaremos algo de eso, de esta conducta internacional. Que tal vez lo único que está sosteniendo esas relaciones diplomáticas con Brasil es Kicillof. Sí, también por suerte hay otras cuestiones, por suerte digo por la diversificación, ¿no? Uh-huh. O sea, de que no hay una sola voz diplomática, sino que hay otras, lo cual por el otro lado presenta un perjuicio, porque no se balcaniza las relaciones internacionales, o sea, cada provincia, cada grupo empieza a hablar con otros interlocutores y no hay una única voz que marque el rumbo estratégico internacional. Pero seguramente para la semana que viene vamos a estar hablando de algún aspecto. Hay un menú variado. Sí, hay un menú variado, profesor. No hemos hablado de las modificaciones en las injerencias de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Así que bueno, tenemos como para elegir. Usted puede pedir con guarnición o sin guarnición. Claro. Hablando de Fuerzas Armadas, digo. Pero bueno, nos encontramos la próxima semana. Perfecto. El análisis político a cargo del magíster Alberto Martínez del Peso, aquí en Radio Universidad. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.